Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy hace escala en París Mariela Laboseta, que es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Muchísimas gracias, Mariela, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Desde hace unos años, con el lanzamiento del movimiento Ni Una Menos, la lucha contra la violencia de género ha entrado de lleno en la agenda política en Argentina. Sí, fue una explosión. En el año 2015 fue la primera marcha nacida como consecuencia de una violación salvaje de una chica en una ciudad argentina que es Mar del Plata, Lucía Pérez, y explotó este movimiento que se llamó Ni Una Menos. Como primera consigna inicial de ese año fue basta de femicidios, pero después este movimiento feminista se fue complejizando, se fue haciendo más denso, más robusto, y hoy tiene una agenda de paridad, una agenda vinculada con las políticas económicas, muchísimo más intensa, y está atravesando todo el movimiento político, digamos. Tiene como una densidad muy interesante en términos de movimiento político. Y que además traspasó fronteras porque se contagió, dijéramos, esta movilización a nivel internacional en otros países, ¿no? Sí, ha derramado para toda Latinoamérica y yo creo que también algo de Europa. La unidad que dirige, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, fue creada en el mismo momento, en 2015, y es la única en el país que se ocupa de investigar específicamente los feminicidios, que en Argentina son de cerca, no llegan a 300 por año. ¿Qué balance hacen de estos 3 años de esta unidad? Bueno, muy positivo. Así como ha crecido todo esto que te decía del movimiento feminista, desde el 2015 que se creó la UFEM, la consecuencia, digamos, directa de tener una unidad especializada dentro del Ministerio Público es que se ha colocado en la agenda central de nuestro organismo la política vinculada con la persecución de la criminalidad de género. Así como se ha priorizado la lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra los crímenes contra la humanidad, que son fenómenos criminales centrales y complejos y con mucho impacto social, la creación de la UFEM significó que el Ministerio Público priorizó la violencia contra las mujeres porque advirtió que se trata de un fenómeno que hay que abordar de una manera integral, sistemática, que hay que tener políticas generales, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, que es lo que estamos trabajando aquí en París incluso, y a través de las distintas organizaciones de ministerios públicos, tener políticas criminales a nivel regional para abordar toda la violencia de género y con especificidad el tema de los feminicidios. Y con un protocolo a seguir por jueces, fiscales. Exactamente, hace muy poquito, hace un mes, terminamos de adaptar el modelo de protocolo latinoamericano que hace unos años sacó la ONU y el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Terminamos de hacer una adaptación argentina y la idea ahora es ir avanzando hacia que todos los países lo adapten y podamos tener una forma de investigar uniforme en toda la región. Justamente ha venido a París para participar en el diálogo euro-latinoamericano sobre la lucha contra la violencia de género, con representantes de diferentes países latinoamericanos y también europeos. El enfoque contra los feminicidios, contra la violencia de género, ¿es el mismo entre América Latina y Europa, y sobre todo a nivel de códigos penales, esa tipificación del feminicidio? No, absolutamente no. El feminicidio, la instalación de la figura del concepto de feminicidio empezó en América Latina como consecuencia, bueno, de algunos fallos de la Corte Interamericana. Campo Algodonero fue un precedente muy importante y se empezó a hablar primero desde la academia, desde los movimientos feministas, de este concepto de feminicidio entendido como las muertes violentas de mujeres por razones de género. Los varones no son asesinados en mayor número en todo el mundo, pero no por ser varones. Las mujeres somos asesinadas por ser mujeres. Entonces, primero se concibió este concepto de femicidio y luego se fue trasladando a todos los códigos penales de la región, o sea que se incorporó legislativamente, y esto implicó además una acción por parte de los estados. En Europa, por lo que hemos visto y hemos conocido, y además por la experiencia de la UFEM y de los intercambios con los países, no ha ocurrido este proceso. Salvo España, con la única excepción de España, en Europa no hay tipificación específica de femicidio, de modo que, bueno, es una de las cosas que precisamente este intercambio puede llegar a facilitar, tomar la experiencia de América Latina para traerla a Europa. O sea que América Latina es pionera en ese sentido. Sí. ¿Cuál es el índice de impunidad y bueno, el nivel de sentencias condenatorias por feminicidio en Argentina? Mira, estamos recién ahora
construyendo números de política criminal o de análisis criminal vinculados con el feminicidio. Durante todos los años anteriores no podemos hacer comparaciones porque recién en el año 2014 tuvimos el primer registro oficial que mide la cantidad de muertes, o sea, la cantidad de casos. No sabemos todavía, a partir de eso, cuántas sentencias condenatorias hay, porque además en el medio, digamos, duran los procesos, con lo cual no podemos tener nosotros tratamos de construir, le llamamos índice de impunidad, que es la comparación entre la cantidad de casos y la cantidad de sentencias. Lo último que supimos es que más o menos la UFEM lleva una base de sentencias a nivel nacional, es que aproximadamente hay un poquito más de 100 sentencias desde la reforma del Código Penal en el 2012. Con 300 años por año, 300 casi homicidios por año, hagan la cuenta de los pocos casos que llegan a condena. Bueno, hay otro ejemplo de movilización social en Argentina que tiene muchísimo que ver, movilización de las mujeres que ha logrado incidir en las políticas, es el tema del aborto. Ha sido uno de los logros del movimiento feminista, esa aprobación por los diputados de la ley del aborto, todo un hito que no hubiera sido posible, sin duda, sin esa movilización impresionante de la sociedad. De hecho, en diputados el voto fue muy, muy justo. Muy, muy justo, sí. Fue una cosa impresionante que a todas nos emocionó, nos llenó. Todas las mujeres estábamos en la calle. Hubo una vigilia previa al día del debate. Se sabía que la votación iba a ser muy pareja. Y lo más interesante de todo, primero que fue un logro construido a partir de la movilización social, o sea, de las bases hacia arriba. Fue la gente, el movimiento de mujeres que lo pidió, lo exigió, lo militó a través de las redes, lo militó en las calles y llegó y derivó en una construcción política, además muy transversal. En Argentina tenemos muy polarizada la clase política, sin embargo en este tema se cruzaron mujeres de todos los bloques militantes del tema del aborto y se armó una estrategia que nadie esperaba que llegara acá. Sí, que diputadas de diferentes partidos políticos votaban a favor de la despenalización. Que se llamaron las sororas por este concepto de sororidad de las mujeres y esto logró motorizar y mover y llegar a este resultado que nosotros decimos que es una más de las batallas impensadas que ganó el movimiento feminista. Las cifras sobre el aborto clandestino son impresionantes. Se habla de alrededor de 450.000 abortos por año. Es un estudio que remonta a 2005. Unas cifras que las organizaciones pro vida en contra de la legalización del aborto ponen en entredicho. Sí, el único informe que se hizo en Argentina fue ese que mencionás y después no se hizo más, entonces hay toda una cuestión de debate acerca de los números, etcétera. Nosotros decimos no es el punto, sino que siguen abierto. El debate no es por la vida o no por la vida, sino en función de abortos clandestinos sí o abortos clandestinos no. Queda aún el voto en el Senado. ¿Qué pasará? Ahora, ayer nos enteramos que se fijó audiencia para el 8 de julio, creo, o el 8 de agosto, 8 de agosto, creo. En principio hay expectativas positivas de que prospere, pero sí hay, luego de la sanción en diputados, que quizás había una expectativa de que salga negativamente, hay unas resistencias, ha comenzado a haber amenazas, nos ha llegado de hecho a la unidad fiscal algunas denuncias de amenazas a diputadas, amenazas a través de las redes a las abortistas. Apareció una imagen de una mujer colgada diciendo si estás a favor de la muerte vamos a pedir la pena de muerte para las abortistas. Empezó a haber como toda una reacción que es digamos el sistema patriarcal reaccionando lo mismo que frente a cualquier movimiento de liberación de las mujeres, de avance, de ingreso a los espacios de poder de las mujeres. El caso de Michelle Franco en Brasil, no sé si lo conocen, es un caso muy conocido de asesinato de una concejala. Estamos comenzando a ver cómo cuando avanza el movimiento de mujeres, cuando las mujeres osan ocupar espacios de poder de los varones, el patriarcado reacciona de este modo. Argentina también ha sido noticia últimamente por otra decisión, esta vez una decisión de la justicia, primera vez que se retiene el crimen de travesticidio por el asesinato de la trans y activista Diana Zacayán, que fue además una de las impulsoras de la ley de identidad de género. En la sentencia se reconoce el agravante de crimen de odio de género. Usted decía, es un caso paradigmático, emblemático y pionero, con un impacto emotivo y político, así lo definía usted el caso. Es claramente un antes y un después, ¿no? Sí, absolutamente. Todo lo que atravesó el proceso de investigación primero y de juzgamiento y de sentencia ha sido pionero por un montón de cuestiones. Primero porque desde el principio, desde el momento cero del caso, cuando hubo que intervenir en la escena del crimen,
El fiscal solicitó la colaboración de la UFEM, de la unidad especializada, o sea que hubo una unidad especializada interviniendo. Se aplicó el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres, de femicidio, cosa que tampoco se suele utilizar. Y después se dio intervención no solamente a la unidad especializada, sino de una manera muy activa a todas las organizaciones sociales vinculadas con la defensa de los derechos de la diversidad y LGTBI, y participaron muy activamente. Esto rompió un poco el camino usual que suelen tener estas personas vinculadas con la justicia. O sea, permitió el acceso a la justicia a esas personas de una manera muy activa. Y la verdad que trabajamos casi colectivamente, construyéndonos mutuamente en torno a cómo investigar estos casos, cuál es la realidad de las personas LGTBI, cómo es la realidad de las personas travestis en nuestro país, cómo sufren las distintas violencias y cómo las distintas exclusiones sociales que sufren muchas veces culminan en asesinatos como el de Diana Zacayán. ¿Por qué en el caso de Diana Zacayán no se consideró solo feminicidio? Bueno, esa fue nuestra primera hipótesis. Cuando empezamos a intervenir en el caso, pensamos y nos creíamos vanguardistas, porque decíamos, vamos a investigar como un femicidio esto. Y después, poco a poco, fuimos advirtiendo que acá había además un componente adicional, que era el crimen de odio. Los crímenes de odio, en realidad, en el mundo, eso es algo que recorre el mundo, históricamente fueron pensados para las discriminaciones de grupos minoritarios como violencia racial, violencia religiosa, pero ahora incorporamos también la violencia contra estos colectivos como un odio específico como contra grupos minoritarios. Es por eso que la acusación que hicimos en el juicio fue por crimen de odio y fue receptada por el tribunal. Y también fue muy importante en el proceso y a pedido de las organizaciones sociales hablar conceptualmente de travesticidio, porque esto es instalar que hay un fenómeno concreto, así como ocurre en los femicidios, que afecta a todo el colectivo travesti trans. Y ya muy brevemente, ¿hay antecedentes en el mundo de la tipificación de travesticidio? No, que yo sepa no. Sí hay crimen de odio. Crimen de odio hay por cuestiones de género. En Argentina, de hecho, es uno de los delitos, pero nunca se había aplicado esta figura. Va a ser la primera vez que se aplique. ¿En Argentina y en el mundo? En el mundo hay crímenes de odio, sí, porque esto es algo creado, como te digo, históricamente, pero figura de travesticidio, hasta donde yo conozco, no hay. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariela Laboseta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Gracias, Mariela, Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.